Yo trabajé en una agencia de creé una agencia de relaciones públicas para Sancho y pues era ahora hacer la mía. Y un grupo de periodistas me invitó y me dijo, métase, hágalo, haga su propia agencia, que usted tiene un peso específico. Y fue cuando me lancé. Lo que nosotros encontramos, la razón por la cual empezamos a trabajar en Brújula Comunicaciones, era que, por supuesto, necesidades de consultoría en comunicación tenían otros sectores, no necesariamente aquellos que eran los grandes clientes en ese momento. Y uno de los sectores que empezaba a necesitar o que empezaba a darse cuenta que necesitaba consultoría en comunicación eran las organizaciones sociales. Y nuestro trabajo empezó enfocado directamente en organizaciones sociales, ONGs, fundaciones y otro tipo de esfuerzos. Siempre quise ser empresario. Pues he participado en varios emprendimientos, este no es el primero. Varios funcionaron, varios no funcionaron. Y este emprendimiento, pues cuando yo tuve un par de muy malas experiencias con agencias de relaciones públicas, empecé a entender que había un vacío en el mercado. La experiencia del día a día de mi trabajo, la exigencia de la organización, los comentarios con otros colegas, con otros comunicadores, me empezó a enfrentar a la idea de que no teníamos una manera de medirnos para poder demostrar si lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. En ese momento lo que tenía claro era, caramba, no hay en el mercado alguien que nos esté ofertando una solución válida que nos diga la comunicación debe ser medida de esta manera. Simplemente un día te das cuenta que por tu trabajo, por lo que estás haciendo cerca de ti, hay personas que necesitan lo que sabes hacer y están dispuestas a contratarte por ello. Y empiezas a trabajar para eso. Y cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que evidentemente se necesita alguien que trabaje en ese sector, alguien que ofrezca los servicios que sabes hacer para ese sector. Nosotros nos dimos cuenta porque en el año 95-98 trabajamos con una empresa norteamericana, que se llama Shepherd Stern Kaminsky, con Miguel Silva y con un grupo de profesionales en comunicación estratégica en el área política. Los gringos no son mejores que nosotros en nada. Yo tenía más experiencia que muchos de ellos en ese scale y todos me ganaban haciendo un memorando bueno. ¿Por qué? Porque son metodológicamente impecables. No había un solo error de tipografía, no había un solo error de gramática. Lo que ponían en un memorando era inteligente, siempre seguía el proceso metodológico. Igual un PowerPoint de estrategia y plan táctico. Nunca había un error de tipografía. Aquí chamboneamos todo el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en Gravitas o FTI ahora, uno de los pecados mortales es tener un error de tipografía. No le pueden cortar la cabeza por eso. Yo tuve una experiencia de 20 años como gerente de mercadeo de varias compañías multinacionales. Lo que hice fue recoger aquí y recoger acá las mejores prácticas, es decir, yo veía cuál era mi mejor agencia de BTL, entonces recogía conocimiento de ahí. Yo veía cuál era mi mejor agencia de publicidad, recogía conocimiento de ahí. Luego, pues, cuando fui parte de Gravitas, hoy FTI, pues recogí mucho conocimiento de cómo funcionan las mejores prácticas de comunicaciones estratégicas. Básicamente yo tenía 2 clientes y bueno, no fue sino que yo la montara y le conté hacia algunas personas y ya, digamos, a los 2 meses tenía 5 clientes. Stratcom no funcionó por dificultades entre los socios. Y cuando montamos Gravitas, lo que hicimos fue ir a la esencia de por qué nos estábamos asociando. Y ahí pusimos una cosa muy bonita en los estatutos, y nosotros nos estamos asociando porque queremos ser felices, queremos generar empleo y queremos vender esta compañía al final del camino. Mucho respeto, mucho cariño, y eso nos funcionó maravillosamente bien y creó un ambiente laboral muy bueno. Arrancar una empresa, cualquier tipo de negocio, requiere capital. Y aquí hablamos de 2 tipos de capital, capital financiero, pero también el capital humano. Y para nosotros el capital financiero, sin que fuera fácil, relativamente habían alternativas en el mercado para encontrar recursos que nos pudieran apalancar el crecimiento. No fue tan fácil en el campo del capital humano.
encontrar comunicadores con fortalezas específicas para medir, generar indicadores, saber manejar metodologías de medición, no era un campo fácil. Allí sin duda alguna había un reto bastante difícil que tuvimos que asumir. También el reto de tener que enfrentar un mercado para el cual en ese momento la medición, si bien era algo que sabían que se debía hacer, pues no aparecía todavía dentro de sus agendas como algo planificado y presupuestado para poder decir, sí, esto es algo que tenemos que contratar. La época de Stratcom fue muy difícil porque nosotros vivimos del salario, o sea, todos vivimos del salario, ninguno tenía plata y nuestra compañía en el 2001, el 2002 voló en el espacio, nos tocó cerrarla. Brújula ha tenido a veces que hacer recortes fuertes de gastos, revisión completa de lo que está haciendo, reorientar dónde está buscando las cuentas nuevas, y esto es permanente. Yo creo que la innovación en servicios, el emprendimiento en servicios es un ejercicio permanente de estar en crisis bien, en crisis bien, en crisis bien. Lo que pasa es que cada vez es más grande la crisis y más grande como estás bien, entonces te das cuenta que estás creciendo, pero es un ejercicio permanente. El principal reto es el Estado colombiano, que parece enemigo de las empresas. Es un Estado que no estimula, que no genera, por ejemplo, líneas de crédito o facilidades para contratar más gente. Hace muy difícil la contratación de personal, es muy complejo. Los impuestos son iguales, son iguales para el gran monstruo del sindicato antioqueño que para el pequeño emprendedor que está arrancando. Si usted va a formar una empresa, apenas usted saque una factura, 45 pesos de cada 100 se los va a llevar el Estado. Usted tiene que empezar a trabajar con los otros 55, porque todo lo demás se van impuestos. Colombia es un país muy difícil para hacer empresa. Obviamente uno arranca con las uñas, ya arranca como microempresa, pero aquí te tienes que enfrentar a todos los factores. Tenía una época manejé muchos políticos y eso se me fue convirtiendo en un problema, porque ahí entras tú a jugar tu ética. Y no, ya salí de todos los políticos, soy una mujer libre de políticos. Yo llego hasta el respeto profundo por el medio y por el periodista. Yo respeto profundamente a mis colegas y yo no puedo pedir que me van a pagar a mí, yo tenga que vender cosas que no creo o promesas falsas. No puedo decirte con precisión si la empresa que se ideó cuando fundamos Brújula es la Brújula que es hoy. Por múltiples razones. La primera es porque posiblemente yo no había imaginado, no tenía una idea exacta de lo que quería que fuera la empresa. Segundo, porque claramente la empresa es lo que hemos podido hacer que sea, y esto es un punto importante. Con lo cual siempre tienes la valoración de qué es lo que lograste, pero también tu reclamo permanente de que pudiste haber logrado más o menos. Entonces es difícil decir, digamos, esto no es un emprendimiento que partió diciendo vamos a tener en 5 años esto y esto. No, es un emprendimiento que partió de una necesidad y donde se empezó un trabajo y se ha mantenido en esa misma línea. Digamos que la visión, nosotros siempre hacemos ejercicios de visión, misión y planeación estratégica cada 2 o 3 años para ajustarnos, y digamos desde el 5.º año a hoy sí coincide porque ya nos alineamos. Empezó un poco espontáneamente y empezó por demanda más que por necesidad. Hay una cosa que no coincide, es la gente. Añoro la época en que los estudiantes y que los comunicadores eran gente profunda. Bien, es lo único que no coincide. Para mí, la gente que está trabajando ahorita conmigo podría decir yo que llena mis expectativas, pero la falta de interés, de estudio, de profesionalismo me impresiona. La compañía resuelve principalmente implantaciones en el país. El caso de Netflix, que llega por primera vez a América Latina. Entonces, el trabajo es presentarlas en sociedad y presentarlas correctamente, presentarlas al sector que les interesa, en este caso los artistas, la televisión, los directores, etc. Y por supuesto al gobierno que puede regular a favor o en contra. Resolvemos los temas de regulación en un sentido muy técnico. Ayudamos a que el ministerio entienda lo que está pasando en el mundo para que se saque una reglamentación que le permita a la empresa operar. Las crisis que son muy
duras en Colombia por distintas circunstancias, por la inestabilidad jurídica, la que ya todo el mundo conoce, por la inseguridad física que todavía existe y por la presión de la clase política que en Colombia es demasiado fuerte. Nuestro oficio es evitar que esas crisis ocurran, preverlas y si ocurren, solucionarlas a tiempo lo más rápido posible y lo mejor posible. Yo tengo crisis casi que permanente o estado de alarma por futuras crisis y en eso estoy metida. Nosotros hacemos ahorita unos manuales de crisis extraordinarios para manejo de las empresas y eso es maravilloso. Hablando de nuestros clientes, pues todo lo que tiene que ser concerniente a imagen, el actuar de la empresa. El tema de medir no es solamente generar unos datos y tener unos números que nos digan cómo estamos funcionando el proceso de comunicación, sino también cómo nosotros a través de la medición logramos conectar, fortalecer, dar pautas y directrices para que esos grupos de interés estén más conectados y con unos vínculos más fuertes y sólidos con sus grupos de interés. Cuando las compañías tienen ese liderazgo y pensamiento, pues combinan distintas técnicas, distintas metodologías y distintos conocimientos. Nosotros somos expertos en redes sociales, eso nos ha permitido tener pues, un conocimiento mejor de cómo funcionan las marcas a nivel del usuario. Antes las marcas pertenecían a los departamentos de mercadeo, hoy en día las marcas pertenecen al público. La medición además y los procesos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de esta última década ha ayudado a algo que todavía hoy sigue siendo un reto bastante complejo. Lograr que los directivos de las organizaciones entiendan el valor que tiene la comunicación. Obviamente, en la medida en que no hay métricas, pues ellos siguen pensando que el valor de la comunicación está en términos de cuántos centímetros o notas se publicaron en un medio de comunicación. En la medida en que ellos vean que ya el tema no es de contar cuántas notas, sino de mirar qué está pasando con la reputación, qué está pasando con la alineación estratégica de los colaboradores, con el impacto que la comunicación tiene en la productividad de las empresas, allí por supuesto ellos van a sensibilizarse y a tener una mirada distinta del para qué de la comunicación en las empresas. Ya después con el tiempo hemos tenido que complementar servicios. Los servicios audiovisuales son estratégicos, poder dar soluciones a través de los videos de los clientes, que eso no lo tienen todas las empresas todavía. Los servicios de redes sociales, el servicio de análisis de contexto y político que ahorra mucha plata. Y esa capacidad de hacerle un análisis político serio con respaldo se valora mucho. Eso es una especialidad que tenemos que se ha ido fortaleciendo y que le genera mucha credibilidad a los clientes. Nosotros también estamos dispuestos a asumir nuevos retos y nuevos riesgos, ofertando al mercado productos novedosos, distintos, e incluso estamos pensando en diseñar productos que no sean solamente para los equipos de comunicación de las empresas, sino también productos para que los ciudadanos puedan facilitar esa interacción y esa comunicación con las organizaciones. Hemos innovado mucho en Colombia, nosotros hemos parametrizado software por primera vez para Colombia, que hoy en día ya se vuelve un commodity, es decir, que ya muchas otras compañías lo están utilizando. Pero el hecho de ir siempre a la vanguardia nos permite siempre estar innovando y separándonos de una oferta genérica. No, yo creo que la innovación nuestra esa sí ya es una relación humana. Digamos que la innovación nuestra es que cada cliente le imprimimos calidad humana.